Hola a todos. Hoy día en el curso de complementos de cálculo, lo que vamos a hacer es estudiar la continuidad de funciones en varias variables. Entonces, mirando un poco lo que pasaba con la continuidad en cálculo 1, nosotros podíamos decir de que una función era continua cuando su gráfica yo la podía dibujar sin necesidad de levantar el lápiz, tal como ocurre con esta función f de x igual raíz cuadrada de x que tengo graficada acá. ¿Ok? Pero desde el punto de vista matemático, esto se define a través del límite que está acá. Decimos que una función real de una variable era continua si el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x era igual a f de x sub 0. Vale decir, es continua en x sub 0 cuando el límite es igual a la imagen de x sub 0. ¿Ok? En el caso de varias variables ocurre algo similar. Tenemos ahora una función de Rn en Rm y un punto x sub 0 del dominio de esta función. Entonces vamos a decir que f es continua en x sub 0 si solo si el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x corresponde a la imagen de x sub 0. ¿Ok? En ese caso nosotros vamos a decir de que la f es continua y si es continua en cada punto de x sub 0, que también es lo mismo que decimos acá abajo. ¿Okay? Pero geométricamente hablando, una función es continua en varias variables cuando su superficie no está rota. ¿Okay? Cuando yo puedo navegar a través de la superficie sin necesidad de caerme en el espacio. ¿Okay? Entonces, es que lo análogo a lo que ocurría en cálculo 1 cuando yo les decía de que yo podía dibujar una curva sin necesidad de levantar el lápiz. Acá decimos de que la gráfica de la función f, la superficie, no está rota. ¿Okay? Entonces, si yo lo imaginara que es como una suerte eh, de rascapoto, entonces yo no me caería en ninguna parte. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un ejemplo sobre esto para ver cómo funciona la definición de continuidad, que se hace a través de un límite. Vamos a determinar de que si esta función es o no continua. Bueno, esa es la pregunta, decidir si f de x, y es continua en 0,0. ¿Okay? Entonces, para hacer eso, lo que nosotros vamos a hacer es, primero, anotar cuál es la función. Esta función es f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado partido valor absoluto de x más valor absoluto de y, cuando x, y es distinto de 0, 0 y 0 si la función está evaluada en 0, 0, justamente. ¿Revisa bien? Sí. Entonces veamos si esto es verdad. Solución. Notamos de que f de 0,0 es 0, por la misma definición que tiene la función. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer es determinar si esta función es continua en todo R, en particular en 0,0. Entonces lo que voy a hacer es calcular el límite cuando x, y tiende a 0,0 de f de x, y, que en este caso sería x cuadrado más y cuadrado partido el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Entonces lo que yo voy a hacer es utilizar la definición en particular para esto. ¿Vale? Entonces, para usar la definición, primero voy a mirar qué sucede con las famosas trayectorias. Entonces tengo que escoger trayectorias que pasen por el origen en este caso. Entonces la primera trayectoria va a ser la recta de x igual 0. Voy a irme por la abscisa. Si hago x igual 0, entonces el límite me queda dependiendo de la y. Entonces me queda y cuadrado partido valor absoluto de y, lo que puedo escribir como valor absoluto de y por valor absoluto de y en el numerador. Abajo me queda el valor absoluto de y que ya tenía, y esto es simplemente 0. Si hago la otra trayectoria, y igual 0, límite cuando x tiende a 0, me va a quedar el límite cuando x tiende a 0, pero ahora de x cuadrado partido por el valor absoluto de x. ¿Ok? Y haciendo un cálculo similar al de arriba, o sea, escribiendo el x cuadrado como la multiplicación de esos valores absolutos que están ahí, puedo deducir lo mismo anterior. Hasta ahora puedo decir de que el límite de esta función sería 0, porque tengo dos caminos que están coincidiendo. Si uso un camino un poco más particular, como una recta que pasa por el origen, calcularía ahora el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más mx al cuadrado partido por valor absoluto de x más valor absoluto de mx. ¿Ok? Y ese mx, por eso he reemplazado eso en donde estaba la y. Acá me queda entonces el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto, perdón, de x cuadrado factor de 1 más m
al cuadrado partido por valor absoluto de x factor de 1 más valor absoluto de m. Y el x cuadrado que está acá lo descompongo de la misma forma que yo lo descompuse arriba y me queda al final del día límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x por 1 más m cuadrado partido por 1 más valor absoluto de m. Cuando el x tiende a 0, eso es 0. Entonces la pregunta es, ¿puedo deducir de que el límite es 0 ya que vi 3 trayectorias que me dan el mismo resultado? Y la respuesta es que no. Y para ello vamos a utilizar este 0 como un candidato para ponerlo en la definición del límite. Entonces para todo epsilon mayor que 0 existe un delta igual a algo que no sé qué es todavía, sé que va a ser positivo y dependerá de epsilon, tal que la norma euclidiana de x, y contra el 0, 0 es menor que, solamente menor, es menor que delta, que lo tengo que determinar. Y eso implicaría de que f de x, y menos mi candidato al límite, que es el 0, tendría que ser menor que epsilon. Entonces para esto tenemos que primero desarrollar un poquito lo que tengo subrayado en rojo. Entonces, la norma de x, y menos 0, 0, como es la norma euclidiana y es la distancia de dos puntos en el plano, no es más que x cuadrado más y cuadrado, y esto tengo que pedirle que sea menor que delta. ¿Ok? Más aún, por propiedades de valor absoluto, yo sé que el valor absoluto de x es menor que el valor absoluto, perdón, que la raíz cuadrada que tengo acá, que por supuesto va a tener que ser menor que el delta, y lo mismo va a suceder con el valor absoluto de la y. ¿Ok? Entonces, veamos cómo yo esto lo voy a emplear en la demostración. Ahora tengo que irme a la conclusión de esta proposición, que sería que f de x menos 0 tiene que ser al final del día menor que el epsilon. Veamos qué da. Reemplazaré quién es f de x, y, que es x cuadrado más y cuadrado partido norma de x más norma de y, o valor absoluto de x más valor absoluto de y. Por propiedades de valor absoluto, esto yo lo voy a separar así, pero x cuadrado más y cuadrado ya es un número positivo y los valores absolutos también son positivos por definición. Así que yo puedo sacar los valores absolutos sin ninguna dificultad. ¿Ok? Esto de que está aquí, ahora lo voy a mayorar. ¿Ok? De forma de obtener algo que me convenga con tal de obtener estos deltas entre medio. Entonces, esto lo voy a escribir como valor absoluto de x al cuadrado. Bueno, estas cosas son iguales. Más, voy a sumarle algo positivo. Y ese algo positivo que voy a sumarle es 2 valor absoluto de x por valor absoluto de y. Y el y cuadrado lo puedo escribir también como valor absoluto de y al cuadrado. Y esto partido por x, valor absoluto de x más valor absoluto de y. ¿Ok? Entonces lo que yo he construido en el numerador de esta fracción es un cuadrado de binomio. Entonces tengo acá valor absoluto de x más valor absoluto de y al cuadrado partido valor absoluto de x más valor absoluto de y. ¿Okay? Entonces yo puedo simplificar estas dos cantidades. Me queda simplemente valor absoluto de x más valor absoluto de y. Pero por aquí yo estoy solicitando al valor absoluto de x que sea menor que delta y al valor absoluto de y lo mismo. Entonces esto es menor que delta para el valor absoluto de x más otro delta para el valor absoluto de y. Esto es 2 delta. Pero yo al final del día quiero que aquí diga epsilon, porque eso es lo que yo estoy justamente justificando. Pero tengo 2 delta. Entonces yo voy a solicitar que 2 delta sea el epsilon. Eso implica que el delta es epsilon medios. Entonces así basta tomar delta igual a epsilon medios, que es lo que yo voy a reemplazar acá. Aquí, aquí y aquí. Así basta tomar delta igual a epsilon medios para que el límite de f de x, y cuando x tiende a 0, 0 sea 0, que es igual a f de 0, 0. Por lo tanto, f es continua. Continua en 0, 0. Y así podemos concluir
con nuestro ejercicio cómo poder determinar la continuidad de una función utilizando la definición. ¿Ok? Espero que haya sido de ayuda. Nos vemos.